permitió establecerse en el CNV como investigador y con un grupo de muchísima producción. Son muy conocidas sus aportaciones en el campo de la transgenesia animal, el uso de cromosomas artificiales, así como últimamente la introducción y explotación de la tecnología CRISPR. Yo estoy seguro si algún día le dan el Nobel a este señor, ¿cómo se llama? Se me olvidó, a Mujica, será por Luis Montolivo. O sea, estoy seguro que será por él. Más que porque realmente ha hecho mucho más por la implementación de esta tecnología en alemán, en España, que el resto de los científicos, ¿no? Bueno, de Luis, más de 2 tercios de los científicos de este país recibimos varios emails semanales a través del grupo transgénicos bueno, yo con temas muy relevantes que nos atañen a todos y yo hablo, o sea, aprovecho para agradecerte, Luis, pues esa labor que haces. Además, es uno de nuestros grandes divulgadores científicos, una tarea muy difícil y muy necesaria en este momento, ¿no? Y podríamos estar hablando muchísimo de él, de todos sus éxitos editoriales, de todos sus grandes trabajos, de su labor como mentor, etcétera, etcétera, pero creo que es mejor darte paso a que nos cuentes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A la tercera va la vencida. Eso sí, te lo digo claro, todavía no te perdono lo que me hiciste en 1998 y cosas que no lo voy a decir aquí. Muchas gracias, Luis. Vamos contigo. Muchísimas gracias. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer abrir este capítulo de Webinars que abrís en el LeanPath. Hoy os voy a hablar de CRISPR y os voy a hablar de COVID, pero antes de hablar de COVID, os voy a tener que hablar un poquito de estas herramientas. Estoy oyendo varias cosas. Os voy a pedir a todos que muteéis vuestros micrófonos, que seguro que esto va a ayudar a que todos nos escuchemos mucho mejor. Como sabéis, las CRISPR son extraordinariamente versátiles y las habéis oído y las habéis visto en innumerables aplicaciones, tanto en plantas como en animales, como en insectos, como en diferentes... Estamos en un entorno biomédico y me voy a referir esencialmente a la biomedicina, pero hay que recordar el origen. El origen es evidentemente un origen procariótico, un origen en bacterias, y Eduardo lo acaba de mencionar. Pues aprovecho yo cualquier ocasión para recordaros que tenemos que enorgullecernos en este país de que Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, empezara a investigar sobre ellas utilizando pues estas arqueas, procariotas que viven en las salinas, en este caso las salinas de Santa Pola. Esto ocurrió hace más de 27 años. Y claro, lo que encontró Francis, y luego veréis que tiene mucho sentido que os recuerde este origen bacteriano para cuando os cuente las aplicaciones que estamos pensando nosotros de estas herramientas para las COVID. Fijaros que lo que primero encontró Francis fue esta repetición de secuencias en el genoma de estas arqueas, estos rombos que se van repitiendo, y que él lo encontró en los geles de secuenciación que se hacían entonces. Estamos hablando de el principio de los años 90, pues aquí aparecen una serie de patrones de bandas que se van repitiendo, y también acordaros que fue él el que nombró, el que bautizó estas repeticiones como CRISPR, como estas repeticiones cortas palindrómicas agrupadas irregularmente espaciadas. Sabemos que la relevancia no está necesariamente en las repeticiones, sino lo que hay entre ellas, estos espaciadores, que naturalmente él fue el primero que se percató que eran fragmentos de genomas de los diferentes virus que acechaban y atacaban a las bacterias, con lo cual acabó proponiendo por vez primera, él lo descubrió en 2003, se publicó en 2005, hace unos 15 años, acabó proponiendo que estos sistemas CRISPR eran unos sistemas de defensa, sistemas adaptativos en los cuales la bacteria capturaba un fragmento del virus, este fragmento se transcribía y el ARN transcrito se apareaba con cualquier ADN de la misma familia, del mismo virus, que tenía la osadía de volver a entrar en la misma arquea o en la misma bacteria. Este apareamiento, guiado por una
proteína nucleasa, en este caso Cas9, una de las más conocidas, proporcionaba una oportunidad para que esta nucleasa ejerciera su acción y cortara. Esto es la base del sistema CRISPR, un sistema de defensa en procariotas, y como sabéis, pues ha sido transformado en un sistema de edición genética que nos permite editar cualquier gen de cualquier organismo. Esto ha ocurrido, se dice pronto, esto ha ocurrido en 20 años. 20 años en los cuales hay un montón de investigadores a los cuales hay que dar crédito. Estos son mis 12 investigadores que creo que han aportado de forma significativa pues su saber para establecer los componentes del sistema CRISPR, y los 4 últimos, que son genetistas que conviven en la misma ciudad, en Boston, fueron los que, empezando en enero de 2013, Feng Zhang y George Church, fueron los que verificaron que esa edición ocurría también en células humanas y células de ratón. En mayo, Rudo Jenich confirmó que esto era posible en ratones. En abril, Ki Young lo había confirmado en peces cebra, y en verano de 2013 se extendió esto a plantas. El 2013 fue el año de la explosión de la edición genética. Este fue el sistema que se propuso inicialmente por las investigadoras Charpentier y Doudna, en la cual se aparecía una molécula guía de ARN, que está aquí en azul, que guiaba la nucleasa Cas9 hacia nuestro gen favorito, y gracias a una señal que permitía ubicar esta nucleasa en el sitio correcto junto con la guía, pues se cortaba en la doble cadena y favorecía esta edición. Esto ocurrió en 2012. Hoy en día, y es bueno que también actualizarlo esto, desde hace ya unos pocos años, la mayor parte de nosotros utilizamos lo que llamamos las ribonucleoproteínas, RNPs, en las cuales todo lo que veis en pantalla ahora es comercial. Hemos vuelto a los orígenes, a lo que los procariotas prefieren utilizar. En lugar de una guía, la hemos troceado en 2 fragmentos: el CRISPR-RNA, que es la que contiene los 20 ribonucleótidos que se aparean con nuestro gen favorito, y el tracer-RNA, que es el que se aparea con esta anterior molécula de ARN, y es la que atenaza a la nucleasa Cas9, y es la que va a permitir pues realizar el corte en la secuencia correcta. Como os digo, todo esto es comercial, y esto ha facilitado mucho pues la extensión de estas técnicas. Claro, lo que hacemos es cortar el ADN, y esto es algo que no hay que olvidar. Estas nucleasas lo que hacen es cortar en doble cadena, y al cortar en doble cadena pues propician pues toda una cascada de acontecimientos, que es lo que hemos venido llamando edición o inactivación. A la izquierda de vuestras pantallas tenéis la ruta de la unión de extremos no homólogos, en las cuales se insertan o se deleccionan nucleótidos. Insertar, deleccionar, indels. Estos indels acaban generando microhomologías que permiten pues reunir las 2 cadenas de ADN otra vez, y permiten restituir la continuidad física del cromosoma. Claro, como hemos enganchado y eliminado nucleótidos, lo más probable es que el gen resulte alterado, la pauta de transcripción abierta, y el gen deja de funcionar. Con lo cual, esto hoy en día es la vía más directa de inactivar cualquier gen. Esto se ha convertido en una vía que esto es trivial, la inactivación de genes de forma específica. Lo que nos gustaría que ocurriera siempre, pero no es así, es la edición, la ruta de la derecha gobernada por homología, en la cual le damos al sistema un oligonucleótido de monocatenario, puede ser también bicatenario, que comparte homología izquierda-derecha del corte de doble cadena, y que puede incorporar secuencias nuevas, y por lo tanto puede acabar editando nuestro gen. Esto es lo que nos gustaría que ocurriera siempre, pero esto suele estar asociado a división celular, con lo cual esto está restringido a algunos tipos celulares. Como os decía, las aplicaciones son múltiples y variadas, y no hay semana o mes. Bueno, ahora estamos todos ocupados con la COVID, pero antes de la COVID no había semana o mes que no apareciera una aplicación nueva con las CRISPR, y también veréis con las COVID. Repasándolo rápidamente, la inactivación de genes es algo trivial, es algo muy sencillo. Dirigir uno de estos complejos RNPs CRISPR-Cas9 a nuestro gen favorito resulta en su inactivación, y esto se hace de forma simple o de forma múltiple, ¿no? Este experimento que conocimos el año pasado en Australia, inactivaron pues la práctica totalidad de los genes en una célula humana para encontrar un antídoto para el veneno de esta medusa, la avispa de mar,
del cual pues, es muy venenosa, es capaz de matar a una persona en menos de 10 minutos, y lo que hicieron fue una librería de lentivirus con todas las guías contra la mayoría de genes. Expusieron estos lentivirus a las células las expusieron al veneno, la mayor parte de ellas murieron y solamente aquellas que sobrevivieron pues les permitió detectar cuál era el gen que se habían activado y así caracterizar un antídoto. Si nosotros inactivamos 2 secuencias en CIS, lo que estamos proponiendo es eliminar una secuencia, una delección, que como sabéis es la base de muchísimas pues, patologías de origen genético y que también nos permite, por ejemplo, hacer análisis en genoma no codificante, que eso es lo que hacemos en el laboratorio, analizar el genoma regulador y podemos determinar mediante 2 de estos sistemas, eliminar un elemento regulador y comprobar, como veis aquí en estos ratones, nosotros trabajamos en pigmentación, el de la izquierda está editado, pero no es porque hayamos importunado al gen en sí mismo, sino porque hemos eliminado un elemento regulador. También podemos propiciar inversiones, duplicaciones y cualquier tipo de anomalía cromosómica, lo cual nos da idea de la versatilidad. La sutilidad con la cual podemos incorporar esas mutaciones nos permite hacer mutaciones puntuales, con un óligo que tiene la mutación que, por ejemplo, hayamos podido diagnosticar en un paciente, y esto es lo que hemos nombrado nosotros en el laboratorio los modelos avatar, que nos permiten reproducir en un ratón la mutación que vemos en un paciente, ¿no? Este es uno de los primeros que hicimos en el laboratorio, una chica con albinismo, un tipo de albinismo K4 con una mutación en el gen SLC45A2, en particular le falta una citosina en la posición indicada y esa misma citosina es la que hemos eliminado en su correspondiente avatar, que nos va a permitir validar pues, tratamientos tanto de pequeñas moléculas o de fármacos reposicionados que se pueden tratar. Podemos incorporar también grandes segmentos a través de knock-ins y podemos hacer pues, una serie de interacciones sobre el epigenoma que hasta ahora eran relativamente complejas. Se puede proponer una Cas9 que ya no corta, pero sigue posicionando el complejo en una zona del genoma, y esa Cas9 que no corta es la que nos permite, asociada a otros dominios de activación, activar específicamente genes, o al revés, inactivar específicamente genes, o combinada con otras actividades químicas, por ejemplo, la deaminación que nos permite pues cambiar un nucleótido de letra de una A a una C, de una C a una T, o la última de las modificaciones, deberíamos decir la penúltima, siempre hay espacio para más, que también se la debemos a David Liu del Instituto Broad, lo cual fijaros que esta Nicasa quiere decir es una variante de Cas9 que corta una de las cadenas, no las dos, está unida a una reverso transcriptasa y es capaz no solamente de cortar, sino de proponer la sustitución en la cadena contraria. Bueno, todo esto es lo que es posible hacer, pero evidentemente hay una serie de limitaciones que hay que recordar y es bueno recordarlo para también lo que vamos a ir contando, os voy a contar después. La primera de las limitaciones, de la cual se ha escrito mucho, no es la más importante. Son los famosísimos off-targets, las secuencias similares que pueden estar en otros sitios del genoma y que nuestro sistema RNP, nuestro CRISPR-Cas9 puede reconocer y proponer mutaciones de forma pues, no deseada en otras zonas del genoma. Esto os digo que no es muy importante porque hoy día tenemos un montón de herramientas web que nos permiten diseñar las guías de forma específica. Esta es una publicación que hicimos el año pasado donde recogimos pues, más de 100 programas en los cuales se pueden utilizar para diseñar guías apropiadas, incluyendo uno nuestro que habíamos pues, descrito hacía unos cuantos años. Con lo cual, digamos, las guías nos permiten disminuir, reducir al máximo este riesgo de off-targets. El problema de verdad son los on-targets, ese mosaicismo que está producido porque la ruta por defecto de reparación del corte es la ruta de la izquierda, la non-homologous enjoining, la de unión de extremos no homólogos, que va a generar estos indels y además lo va a generar en cada una de las moléculas porque estos sistemas no tienen memoria y cada vez que se incorpora una de estas mutaciones, pues se incorpora de forma diversa. Esto se ve, esto es el resultado, por ejemplo, de una edición
en estos ratones. Cada una de estas líneas que estáis viendo es un ratón distinto. Como veis, hay una gran diversidad. Esta gran diversidad de mutaciones pues nos hace que, por ejemplo, los que trabajamos en pigmentación, aquí tenéis un ratón de los nuestros editados, cuando nace como fundador, este ratoncito debería ser uniformemente pigmentado, hemos restaurado la expresión del gen de la tirosinasa y no lo es. No lo es porque no en todas las células ha ocurrido esta restauración de forma correcta. En un embrión de 8 células, en cada una de las células puede haber tenido lugar una mutación distinta y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, en animales de experimentación, en plantas, esto es trivial y se puede gestionar bien porque cada uno de estos animales son mosaicos, encontramos el transportador de la mutación y lo que hacemos es cruzarlo y en la siguiente generación, si tenemos suerte, segregan las mutaciones y en la siguiente generación ya podemos quedarnos con el ratón que a nosotros nos interesa. Obviamente esto no lo podemos hacer con pacientes, no podemos tratar a un paciente y decirle a usted no le va a pasar nada, pero seguro que a su hijo va a heredar la mutación correcta, que es la que queríamos incorporarle. Esto evidentemente es una de las grandes limitaciones que está retrasando el salto de las CRISPR a biomedicina. Esta variabilidad a veces tiene la sorpresa de generar éxitos, ¿no? El trabajo de Paula Río y de Juan Bueren, que se publicó en octubre del año pasado, ellos están haciendo una aproximación terapéutica para anemia de Fanconi, aprovecharon esta variabilidad y utilizaron el non-homologous enjoining para generar una multitud de mutaciones, en este caso son células troncales del sistema hematopoético, y tiene la ventaja de que, a pesar de que el alelo correcto estaba inicialmente en inferioridad de frecuencia, en apenas menos de un 1%, al tener una ventaja selectiva en la médula ósea, esta célula acaba siendo la dominante, con lo cual, fijaros que incluso esta variabilidad puede tener también un sentido terapéutico. Bueno, la terapia es obvio una de las aplicaciones que se está proponiendo para CRISPR-Cas, en la cual hacemos lo contrario, conocemos la mutación en el gen y lo que vamos a hacer ahora es darle una secuencia que contenga la secuencia correcta para que restaure y para que retorne a la secuencia original. Sabéis que pues, hay diferentes tipos de terapia. Yo suelo decir que la legal y la ilegal, en particular en España, ¿no? La terapia germinal, sabéis que no está permitida, somos signatarios del convenio de Oviedo, y las terapias somáticas, tanto in vivo como ex vivo, son legales y aceptables. Bueno, no por ser ilegal, hubo quien lo intentó y esto hay que mencionarlo. Xiangqui, en noviembre de 2018, pues cometió la osadía de no solamente editar embriones humanos, cosa que podemos hacer en España, mientras nos mantengamos in vitro. Él los implantó, dio lugar no a 2, sino a 3 niñas, 2 gemelas y una tercera niña, y sabéis que esto acabó pues como tenía que acabar. A finales del año pasado acabó con este investigador y sus colaboradores entre rejas, con una multa económica y una inhabilitación de por vida. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ayer mismo, fijaros, esto se actualiza pues muy rápidamente, ayer mismo aparece esta nota en Nature en la cual nos recuerda que hay en estos momentos 3 artículos depositados en bioRxiv de grupos muy potentes en los cuales demuestran que esta edición germinal de embriones humanos pues encuentran exactamente lo mismo que estamos encontrando nosotros desde hace años en embriones de ratón, que son todas estas modificaciones, todas estas mutaciones que no son deseadas, pero que aparecen. Con lo cual, aquí quería aprovechar este seminario también para compartir esta actualidad informativa y para recordaros esa nota de prudencia. No estamos todavía en situación de utilizar, lejos de que sea legal o ilegal, éticamente y científicamente no estamos en situación de utilizar estas tecnologías en terapia génica germinal. En terapia somática, tanto in vivo como ex vivo, ya empiezan a acumularse pues, algunos éxitos. Sabéis que hay en estos momentos unos 33 ensayos clínicos que están funcionando en todo el mundo, los podéis consultar en clinicaltrials.com. La gran mayoría, 32 si no me equivoco, son ex vivo, se refieren a experimentos en los cuales se les han extraído las células a los pacientes que se editan en el laboratorio antes de retornarse
a los pacientes con la esperanza de que tengan un beneficio terapéutico, y hay algunos pocos en los cuales aparecen, pues uno en particular que aparece en la exposición in vivo que los voy a comentar. Este es el único in vivo que conocemos, que empezó a finales del 2018 y sigue reclutando pacientes. Es un intento de corregir esta maurosis congénita del Leber de tipo 10, con mutaciones en el gen, el CEM 190, en los cuales hay una señal críptica que impide el procesamiento correcto de este gen. Esto, digamos que a pesar de tener todos los problemas asociados a las CRISPR, digamos que tiene un sistema de contención de problemas, porque se hace una inyección intraocular subretinal. El ojo, sabéis que es un órgano privilegiado, tanto porque es parte del cerebro, por lo tanto está separado con la barrera hematoencefálica del resto del cuerpo, no se mezclan los reactivos con la circulación sistémica, y además es un órgano inmunoprivilegiado que no suscita estas reacciones inmunes de la misma manera que en otras partes del cuerpo. Veremos hasta dónde llegará esta propuesta. A nivel ex vivo, vosotros aquí en el IDIPAD pues lo conocéis bien, tenéis investigadores que trabajan en inmunoterapia. En inmunoterapia se lanzó en China en 2016, en 2019 también en Estados Unidos y en Europa, y en el fondo pues se trata de potenciar la respuesta inmune propia, pues eliminando pues reguladores negativos como el PD1 y otros, que como sabéis pues fueron descubiertos por Allison y Oncho, que recibieron el premio Nobel en 2018. De esto, en febrero, pues conocimos los primeros resultados preliminares, en los cuales tratamiento de cánceres recalcitrantes, cánceres refractarios como mieloma, sarcoma o melanoma, extrayendo células T, linfocitos T de estos pacientes, mediante una estrategia CRISPR, no solamente se puede inactivar el sistema PD1, sino que se puede inactivar directamente el receptor de células T, y posteriormente, mediante un sistema lentiviral, se puede reintroducir pues, un receptor de T quimérico que detecte específicamente pues, proteínas que están en la superficie de estos cánceres refractarios. Y esto, pues, de momento se ha comprobado que tiene una potencialidad. Esto en una fase 1-2, una fase 1 de no toxicidad, y digamos que se seguirán estos experimentos. También la utilización de CRISPR en inmunoterapia pues, es una parte del desarrollo de todo lo que hemos conocido como las CAR T-cells, y de esto iremos a hablar mucho en los próximos meses y años. Otro de los pocos éxitos, pero significativos, que han ocurrió en noviembre del año pasado. Sabéis que otra terapia ex vivo propuesta para enfermedades graves de la sangre como anemia falciforme o beta-talasemia pudo lograrse mediante una inactivación de los represores que mantienen reprimidos las copias fetales e embrionales de beta-globinas en adultos, ¿no? Esto permite la reactivación de estas copias que no suelen tener la mutación, y la sustitución de estas para suplir pues, las mutaciones que aparecen en la beta-globina de adultas. Aquí la sutilidad del proceso implica no la inactivación total del represor BCL11A, que esto es incompatible con la progresión normal del sistema hematopoyético, sino que aquí lo que hicieron estos investigadores norteamericanos fue la inactivación del enhancer, del potenciador transcripcional de este represor, del BCL11A, lo cual permite disminuir la presión de represión, y si reprimimos al represor, pues promovemos a lo reprimido. Esto yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido la CRISPR. Hay pacientes que estaban sometidos a transfusiones mensuales constantes, 4 o 5 transfusiones mensuales, que ya nunca más necesitan transfusiones, y hay que decirlo. Esperemos que esto se vaya progresando mucho más. Bueno, fijaros que esto es un repaso muy breve, pero
para ponernos en situación de lo que nos ha permitido la versatilidad de las CRISPR, y no me he referido a muchas otras aplicaciones que están aquí ilustradas, como en xenotransplantación, en los impulsos génicos para control de plagas, la revitalización de especies extintas como el mamut lanudo, la utilización en biotecnología animal o vegetal. Pero quiero recordaros que, según Francis Mojica y otros microbiólogos, prácticamente más de un 50% de las bacterias que conocemos tienen sistemas CRISPR y más de un 80% de las arqueas también tienen sistemas CRISPR, con lo cual tenemos una enorme diversidad de sistemas CRISPR y apenas nosotros hemos utilizado en el laboratorio unas pocas, fundamentalmente la proteína nucleasa Cas9 de Streptococcus pyogenes o de Staphylococcus aureus, que como sabéis además son patógenos, como nos recordó Matt Porteous de Stanford y nos dio un toque de atención para decir cuidado en utilizar estas Cas9 que provienen de patógenos conocidos, porque es probable que nuestro sistema inmune ya tenga anticuerpos y células T contra ellos, como así efectivamente se comprobó. Por eso hay que ir a buscar otros sistemas CRISPR, hay que encontrar, aislar, caracterizar y poder utilizar en condiciones terapéuticas estos sistemas CRISPR para que no tengan ese conocimiento previo nuestro propio sistema inmune. Bueno, entre las variantes que se han caracterizado, pues hay algunas que van a poder tener una aplicación en la investigación del COVID, ¿no? Naturalmente, las CRISPR no se iban a quedar a un lado y gracias a su versatilidad, pues desde principio de año, desde enero, febrero, han aparecido ya diferentes publicaciones que os voy a relatar a continuación, que tienen que ver en dos frentes. Tanto vamos a utilizar estas herramientas para diagnosticar la presencia del genoma del coronavirus, que os recuerdo que los coronavirus tienen un genoma de ARN, en particular también el SARS-CoV-2 también tiene un genoma de ARN. Primero, diagnóstico, y en segundo lugar, también podemos utilizar las CRISPR para atacar directamente ese genoma del coronavirus e intentar trocearlo, intentar digerirlo. Esta historia empieza en el 2017, cuando acordaros que todo lo que os he contado hasta este momento, con diferentes variedades de CRISPR, es lo que hemos venido a llamar en el campo las CRISPR 1.0, en los cuales pues estas proteínas de diferentes maneras, diferentes variedades, pueden dirigirse a un lugar concreto del genoma. Ese lugar concreto del genoma, gracias a una guía, pues se propicia el corte, y esto es el sistema tradicional de corte en ADN que se va a reparar, va a producir o bien la inactivación del gen o bien su edición, y esto es lo que llamamos CRISPR 1.0. El CRISPR 2.0 se lo debemos a Feng Zhang, que en 2017 empezó a descubrir bacterias que eran portadoras de proteínas Cas, que no eran únicamente capaces de cortar ADN, sino que específicamente eran capaces de cortar ARN, lo cual esto le da una complejidad y una potencialidad adicional al sistema. Las primeras que se caracterizaron eran las Cas13, Cas13D, y no solamente se caracterizaron desde el punto de vista de corte, sino que rápidamente se transformaron, tal y como tenéis aquí en la diapositiva, con sus correspondientes variantes de aminasas para cortar o para inhibir el corte y para químicamente modificar algunos de los ribonucleótidos. Fijaros que aquí estamos actuando directamente sobre el ARN y vamos a dejar intacto el ADN. Con lo cual, todas aquellas legislaciones que están dirigidas a impedir la modificación de ADN no aplican aquí, porque estaríamos modificando el ARN. Estamos modificando el ARN antes de que se produzca la proteína así restaurada, pero sin modificar de ninguna manera este ADN. ¿Qué sucedió con estas CRISPR 2.0? Bueno, pues que se descubrió una actividad inusitada, una actividad inesperada, que probablemente para la mayoría de mortales hubiera supuesto pues el final de los experimentos. La gente se hubiera dado cabezazos contra la pared y hubiera puesto estos resultados en un cajón. Se descubrió que estas Cas13, tanto las 13A como la 13B, pues eran específicas
y se activaban cuando tenían una guía de ARN complementario que encontraba el ARN diana, y cuando esto sucedía cortaban este ARN, pero cortaban este ARN y todos los ARNs que había en la mezcla, manifestando una actividad RNasa inespecífica que no era esperada, ¿no? Esto, como os digo, pues hubiera supuesto pues, el final de muchos experimentos, pero Feng Zhang, que evidentemente no es como el resto de los mortales, convirtió este fiasco en una aplicación, y lo convirtió en una aplicación de diagnóstico, porque es cierto que esta Cas13a se convierte en una nucleasa inespecífica cuando encuentra a su cognato, cuando encuentra a su ARN que quieres diagnosticar, y solamente entonces es cuando empieza a cortar todo. Si nosotros incluimos en la mezcla de reacción pequeñas moléculas de RNA para que las corte, que tienen un fluoróforo en un extremo y un quencher, un inactivador, un inhibidor de la fluorescencia en el otro extremo, esto apenas son 3 o 4 letras de ARN, la presencia del inhibidor hace que la fluorescencia no se manifieste, pero cuando se activa por la presencia de esta secuencia diana, empezamos a cortar todos los ARNs, incluyendo estas muestras, y esto acaba fluoresciendo la muestra, con lo cual vemos luz y podemos convertir este sistema aparentemente inespecífico en algo tremendamente específico y tremendamente sensible en el orden de atomolar. Atomolar, os recuerdo, es 10 a la menos 18 molar. El nombre, esta gente son unos hachas, no solamente descubriendo actividades, sino proponiendo acrónimos. El nombre fue Sherlock, que es el acrónimo en inglés de complejo, que describe esta actividad. Esto apareció en 2017 y también se obtuvo una variante que no necesariamente progresa por luz, sino que progresa con una cromatografía. Estos son estos flujos laterales, estas tiritas tipo predictor, en las cuales con los sistemas biotina, streptavidina y con anticuerpos unidos a partículas de oro, pues podemos generar estas bandas de color marrón que fácilmente podemos detectar. Con lo cual podemos convertir este sistema de corte de ARN en un sistema de diagnóstico. Y esto fue exactamente lo que sucedió con COVID el 21 de marzo. Feng Zhang puso a disposición de la comunidad esta publicación, que la reportó en su propio repositorio del Instituto Broad, y que tanto para el gen de la proteína S como el gen de la ORF1AB del coronavirus SARS-CoV-2, pues utilizó esta Cas13a para generar un sistema de diagnóstico que, como veis, para el gen de la proteína S llegaba hasta 10 copias por microlitro. 10 copias, esta es la sensibilidad de este sistema. Os recuerdo que la RT-PCR que utilizamos como el Golden Reference, la referencia dorada, la referencia que tenemos en la clínica, llega hasta 1 copia aproximadamente de coronavirus por microlitro. Estos son 10 veces menos sensibles, y en el caso de la ORF1AB estaba alrededor de 100, con lo cual pues no es tan sensible, pero es extraordinariamente más rápido el sistema. Este sistema en abril se complicó de una forma pues sorprendente. Esta es Carmen, la ópera de Bizet, pero Carmen también, de nuevo, es uno de estos acrónimos ingeniosos, inteligentes, también del Broad, en la cual han utilizado la tecnología Sherlock y elevada a la enésima potencia, porque lo que han hecho ha sido combinar Sherlock con microfluídica, con nanogotas, una gota de 1 nanolitro, 10 a la menos 9 litros. El sistema funciona de la siguiente manera. Ellos han conseguido generar unos 1000 y pico, un poco más de 1000 colores fluorescentes, mezclando estas moleculitas con el fluoróforo y con el inhibidor, con 4 fluoróforos mezclados en cantidades diversas, dan lugar a colores fluorescentes del espectro que son distinguibles mediante microscopía. Si juntamos la mezcla de estos más de 1000 posibilidades de describirlos de forma distinta con el sistema Cas13 y con la muestra del paciente, pues podemos utilizar este
este sistema pues multiplex de diagnóstico con estos moldes de silicona, con estas nanogotas que con un estímulo eléctrico se pueden refundir y mezclamos los componentes de la muestra del paciente con los componentes de diagnóstico, o bien se puede utilizar para diagnosticar un solo virus, por ejemplo SARS-CoV-2 en 1000 pacientes a la vez, o bien se puede utilizar, como ellos demostraron en este sorprendente artículo, para diagnosticar la presencia de hasta 167 virus distintos en una decena o así de pacientes, con lo cual la versatilidad es máxima. Por otro lado, sabéis que la batalla esta de patentes que mantiene pues, el Broad en el MIT, en la costa este de Estados Unidos, con la Universidad de California en Berkeley, hizo que apareciera pues también otro sistema de diagnóstico que en 2018 pues propuso Jennifer Doudna en Berkeley, que está basado no en Cas13a sino en Cas12a. Cas12a es una nucleasa que corta ADN, no corta ARN. Esta es capaz de cortar ADN y lo hace de forma específica, pero cuando encuentra a su secuencia complementaria, se vuelve loca y desarrolla una actividad DNAsa inespecífica de moléculas de ADN de cadena simple. Esto pues, permite pues, un desarrollo análogo al que conocemos con el Sherlock. Esto es el desarrollo Detector, que pues de la misma manera que Sherlock se convirtió en una empresa, Sherlock Biosciences, el Detector propuesto por Jennifer Doudna se convirtió en otra empresa que es Mammoth Bioscience. El sistema apareció también en el mes de abril en Nature Biotech y lo que podéis ver es directamente pues, el hisopo nasofaringeo del paciente, se extrae este RNA, se convierte a ADN y se amplifica de forma isotérmica utilizando sistemas LAMP. No es una amplificación por PCR y una vez amplificado ya directamente se puede exponer a la Cas12a, que si encuentra entre estos DNAs el correspondiente al RNA del SARS-CoV-2, va a empezar a cortarlo y va a empezar a activar esa actividad DNAsa monocatenaria específica que está unida o bien a fluorescencia o bien a flujo lateral en cromatografías en tiritas. Esto lo comprobaron estos equipos y en menos de 45 minutos son capaces de tener un resultado. Este es el resumen que compara la propuesta Detector frente a la propuesta de diagnóstico habitual, que es la RT-PCR. Esto es un sistema, por supuesto, más rápido, es mucho más sencillo, es menos sensible, de la misma manera que Sherlock tiene una sensibilidad de alrededor de 10 copias por microlitro frente a la 1 copia por microlitro que tenía en el mejor de los casos la RT-PCR. Y algo muy importante, estos son sistemas cualitativos. La RT-PCR nos permite estimar carga viral. Estos sistemas nos dicen si está o no está el virus a partir de una determinada sensibilidad, pero no nos dicen, no nos permiten establecer. Esto ha ido evolucionando hasta encontrar una nueva variante Sherlock, que de nuevo Fengzhang ha optado por compartir con el resto del mundo, lo ha depositado en su propio sistema de preprints que tienen. Esto es un sistema todavía menos sensible, llega a unas 100 copias de SARS por reacción, pero esa baja sensibilidad la compensa por su extraordinaria facilidad. Nada de robots, nada de tecnología punta, nada de equipos sofisticados. Esto está pensado para hacerlo en el mostrador de un centro de salud de cualquier pueblo de España. Esto es lo que llaman el point of care testing for COVID-19, ¿no? Esto apareció el 5 de mayo y como veis en el esquema apenas se necesitan unas pipetas, las tiritas para convertir esta reacción en una banda con los anticuerpos asociados a las partículas de oro, y en aproximadamente 60 minutos lo único que se necesita es un bloque calefactor que nos permita mantener la reacción de amplificación y con estas proteínas Cas a 60 grados, y en menos de una hora tenemos el resultado. Esto permite hacer triaje de pacientes y directamente pues descartar aquellos que tienen o no tienen el virus o tienen una carga viral pues
relativamente baja. Creo que es muy interesante y lo es todavía más cuando sabemos que desde el 8 de mayo Sherlock Biosciences ha sido la primera empresa en recibir ese uso de emergencia en Estados Unidos aprobado por la FDA. Eso quiere decir que no se puede utilizar todavía en los hospitales, pero en la empresa pueden recibir muestras que pueden ser utilizadas para diagnóstico. Veremos cómo esto evoluciona. El último de los sistemas que apareció en este mes es, de nuevo, con otro acrónimo que ha hecho fortuna, Conan. Está asociado a una Cas distinta. Todas las Cas que cortaran ADN o ARN que os he contado son las Cas de tipo 2, en las cuales solamente hay una proteína que es la efectora, la Cas9 o similares, Cas12, Cas13. Esta es la Cas3, este es un sistema de tipo 1, son sistemas muchísimo más complejos, son los sistemas que, por ejemplo, tienen Escherichia coli. Escherichia coli no tiene sistemas de tipo 2, tiene sistemas de tipo 1, y utilizando la Cas3 y con un desarrollo similar, también tiene esta actividad nucleasa inespecífica que corta estas pequeñas moléculas, pues también se ha convertido en un sistema de detección. Con lo cual, yo creo que esto lo veremos no solamente para coronavirus en esta pandemia, sino para otras muchas cosas. La parte final de este seminario la voy a dedicar a nuestro proyecto, al proyecto que hemos propuesto de utilización de sistemas CRISPR como un tratamiento antiviral. Y esto es raro, y es raro porque estamos casi retransmitiendo pues los experimentos en el mismo momento en los cuales lo estamos haciendo, ¿no? Esto es algo que nos tiene un poquito incómodos a los científicos, ¿no? Porque habitualmente lo que hacemos es contar lo que hemos hecho, y especialmente cuando nos han salido bien las cosas, ¿no? Pero fijaros que la pandemia nos ha hecho pues cambiar muchos papeles. Estamos dando seminarios a través de una pantalla, a través de este sistema Webex, y también estamos contando los experimentos tal y cual los estamos avanzando. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros utilizar el sistema CRISPR como antiviral? Pues porque en 2018 Connerman y colaboradores describen unas proteínas que cortan ARN, y me diréis, bueno, ¿y qué tiene de distinta esta proteína con las Cas13A y Cas13B que me has presentado anteriormente? Pues bien, esta Cas13D de Dinamarca, que también la veréis en los papers, todavía no está muy bien aposentado la nomenclatura, o sea, también la veréis reflejada como Cas-RX, es una nucleasa que es capaz de cortar ARN, como la Cas13A y como la Cas13B, pero esta es capaz de hacerlo con especificidad, y esa especificidad no la pierde al encontrar la molécula complementaria. Con lo cual, esta sí que nos permite hacer experimentos de dirigir esta nucleasa contra, por ejemplo, el genoma del coronavirus y propiciar un corte. Sabed que el coronavirus, el genoma, está protegido en 5' y en 3', pero si nosotros cortamos en algún sitio del genoma, vamos a generar dos extremos nuevos no protegidos que rápidamente van a ser degradados por los sistemas RNasa de la célula. Recordad también que la replicación y el ciclo de vida del coronavirus no está en el núcleo, sino que está en el citoplasma, y por lo tanto estas nucleasas que vamos a utilizar son nucleasas que no tienen señal de localización nuclear, lógicamente, porque las tenemos que dirigir al citoplasma, que es donde está el virus. La primera propuesta de utilización de Cas13D como antiviral la conocimos con este artículo que apareció. Esto es un desarrollo teórico, este artículo no estaba sustentado con experimentos, apareció en Cell Research a principios de año, en febrero, en el cual estos investigadores hipotetizaban que se podría incluir dentro de adenovirus asociados, dentro de AAV, pues tanto la secuencia codificante de esta Cas13D como pues las diferentes guías de ARN dirigidas por estos sistemas de transcripción, por ejemplo por U6, que fueran destinadas a cortar secuencias constantes, o bien del ORF1AB, o en particular de la proteína S, o de otra, o de la nucleoproteína, ¿no? Que es la proteína que contiene el centro de esta partícula virus del coronavirus. Esto fue una propuesta que se quedó como teórica y que fue completada un par de meses después, y finalmente esto ha sido publicado en Cell, como sabréis,
Esto es un trabajo de un equipo de Stanford, Abbott y colaboradores, que ellos han utilizado ya la Cas13 y la han verificado que es capaz de cortar en células en cultivo tanto el coronavirus, tanto el RNA del coronavirus como el RNA de otros virus de RNA, como por ejemplo el virus de la gripe. Sin embargo, esta propuesta, que naturalmente tenía que tener su correspondiente acrónimo ingenioso, en este caso se llama Pacman, y porque corta es el comecocos de toda la vida, resulta que esta propuesta, pues a nuestro entender, y nuestro se refiere al consorcio que os voy a presentar a continuación, pues tiene una serie de carencias, y las carencias son que efectivamente pues, utiliza la Cas13D para cortar, pero esta Cas13D ya está incluida en las células que están siendo pues, infectadas con estos virus, con lo cual esta gente utiliza células humanas transgénicas. Esto, a poco que alguien haya seguido la literatura, sabrá que esto nos tenemos que ir olvidando. O sea, no podemos transgenizar un paciente con un vector que incorpore la Cas13D en todas sus células para luego pues, infectar con las guías o con el virus. A nivel de prueba de concepto puede valer, pero a nivel mecanístico esta no es the way to go, esta no es la vía de aportar. Pero sin embargo hay que reconocerle el mérito experimental de haber sido el primer artículo que demuestra que es posible utilizar Cas13D de forma específica para cortar el ARN de este virus sin importunar al resto de los ARNs los restos de ARNs de la célula. Nuestro proyecto, que como sabéis ha sido financiado por la Plataforma de Salud Global del CSIC, lo que pretende es utilizar las secuencias conservadas del genoma del coronavirus. Ahora tenemos muchos genomas ya a nuestra disposición y además de otros coronavirus, y sabemos que la variabilidad se concentra en algunas regiones del genoma, no en todas las regiones existe la misma variabilidad. Podemos utilizar esas regiones para diseñar nuestras guías ARN, y lo que nosotros vamos a utilizar no es unas células transgénicas, sino que vamos a utilizar directamente ribonucleoproteínas, RNP. Tenemos la posibilidad de tener proteína purificada Cas13D sin esta señal de señal nuclear, porque la tenemos que dirigir al citoplasma y la vamos a combinar con estas guías de CRISPR-RNA, y lo que vamos a propiciar es el corte. Estos son los pasos que estamos lanzando. Y en particular lanzamos los pasos para validar la efectividad y la no toxicidad de estas RNPs, y lo vamos a hacer in vivo, y lo vamos a hacer con nuestros colaboradores del CABD, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Miguel Ángel Moreno Mateos, en Sevilla, que va a ser el que va a utilizar estas RNPs para verificar que no son tóxicas, y también vamos a aportarles pues también los targets en forma de ARN, targets simulados de estos coronavirus, para que podamos verificar que son capaces de cortar en vivo y no cortan ARNs del resto de las células del pez. Después vamos a trasladarlo por un sistema, por diferentes pasos, y aquí recuerdo lo de investígame despacio que tengo prisa. Claro que nos gustaría llegar a los pacientes directamente, pero esto es demasiado, creo, importante y demasiado potencialmente peligroso para saltarnos pasos que creo yo que son muy importantes. Y por eso lo que hemos propuesto en segundo fase es tratar estas RNP sobre células que están infectadas por otros virus RNA, que no son tan peligrosos como el SARS-CoV-2 y que pueden trabajarse en condiciones de BSL-2. Y también lo vamos a probar sobre otros coronavirus que también son asequibles y que no exigen niveles altos de bioseguridad, para verificar que este sistema corta efectivamente los coronavirus en la célula adecuada. Y finalmente, en un sistema de bioseguridad de tipo 3, pues lo vamos a transformar esto, pues si todo va bien, en células infectadas con el SARS-CoV-2. Naturalmente, los pasos adicionales para los cuales estamos intentando buscar financiación actualmente, pues serían los pasos preclínicos, perdón, si todo va bien, en modelos animales, en ratones que son sensibilizados para poder ser infectados, quizá en otros modelos animales, y finalmente, pues si todo va bien, en ensayos clínicos. Claro, esto lo vemos lejos, pero todos estos pasos son muy importantes. Y son muy importantes porque lo que tenemos que garantizar es la especificidad de esta Cas13. Estamos
recordemos, estamos introduciendo en células, estamos introduciendo una RNasa. Una RNasa que queremos que solamente corte el RNA del coronavirus. En abril apareció este trabajo de La Joya, depositado en bioRxiv, en Drosophila, en el cual alertaban que la utilización de Cas-RX, que es otra manera de llamar a Cas13d, en este caso estos autores demostraban toxicidad y letalidad y efectos off-target, con lo cual demostraban que habían otros RNAs que parecían afectados, al menos con la variante Cas13d de una determinada bacteria que habían utilizado. Y esto pues, nos puso en alerta, pero rápidamente vimos que esto probablemente debería tener algo que ver con lo que ocurre en invertebrados, en Drosophila, porque en Cell, en el mismo mes, en abril, apareció este otro trabajo que utilizan estos investigadores, utilizan directamente la Cas-RX con inyecciones intracraneales, intracerebrales, para disminuir la expresión de un solo RNA, de un solo gen, que además es capaz de convertir la glía en neuronas. Y esto demostraba que eran capaces de hacerlo de forma específica sin alterar pues, el transcriptoma. Esto ya nos tranquilizó, el modelo de ratón ya es mucho más cercano a nosotros, y lo que nos acabó de tranquilizar es este artículo que acaba de publicarse este mes en Developmental Cell y que lo conocíamos desde hace unos meses, desde que se depositó en bioRxiv, que además es de nuestro colaborador, de Miguel Ángel Moreno Mateos en KBD, que demuestra que estos sistemas son específicos en diferentes vertebrados. Aquí tenéis el ratón, pero no solamente el ratón, 3 especies de peces muy distintos, como es el pez cebra, el medaca y el killifish, en los cuales es posible inactivar genes de forma específica. Bueno, hasta aquí lo que os quería contar y os presento pues, a este pequeño consorcio de personas que no habíamos trabajado nunca juntos. Dolores Rodríguez, que es viróloga con muchísima experiencia en el laboratorio, que es la que nos va a aportar todos estos modelos virales en los cuales vamos a testar. Miguel Ángel Moreno Mateos, que es un investigador Ramón y Cajal, que acaba de incorporarse desde Yale, en Estados Unidos, y que es experto en Cas12 y en Cas13, y Almudena y yo, que pertenecemos tanto al CNV como al CIBER de enfermedades raras, y pues que algo pues tenemos de conocimiento sobre sistemas CRISPR, ¿no? Y la fusión de estos 4 es lo que nos ha permitido pues lanzar este proyecto, que estamos muy ilusionados. No sabemos dónde nos va a llegar, pero como veis, pues por lo menos a nivel de hipótesis y a nivel de los resultados preliminares, pues está todo funcionando de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Esto es un proyecto financiado por la Plataforma de Salud Global y esto está financiado por donaciones privadas, y me gusta resaltarlo porque este es un país nuestro que no es muy común que tengamos estas propuestas de mecenazgo. Aquí tenéis algunas de las empresas que han donado dinero, más de 10 millones de euros, que ha sido distribuido aproximadamente en una 50 de proyectos que han sido financiados desde el CSIC y que se suman a los 100 y pico que han sido financiados con dinero público por el Instituto de Salud Carlos III. Bueno, pues nada más, acabo en estos 50 minutitos agradeciendo al resto de miembros de mi laboratorio y a las instituciones que nos dan dinero para trabajar. Y estaré encantado de resolver vuestras dudas si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que podéis o mandarnos por el chat, o si os desmutáis, podéis hacerlas. No sé si tenéis alguna. Y si no, comienzo yo. Voy a retomar tu última diapositiva, perdóname, me bajo la cámara. Voy a retomar tu última diapositiva y me gustaría conocer tu opinión, porque tengo la sensación que con todo lo que llevamos los últimos meses relacionado con COVID, el tema de las donaciones privadas y mecenazgo hemos conseguido dar un salto, y me gustaría saber cómo lo ves tú. O sea, a mí me ha gustado mucho. Pues yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es un país que, como sabéis, a diferencia de otros países de nuestro entorno, como Reino Unido, donde hay unas charities
que son potentísimas y que además son las que sustentan gran parte de la investigación biomédica, nosotros no teníamos. Tenemos una serie de fundaciones que financian una serie de proyectos competitivos, pero no teníamos el sistema de mecenazgo establecido. Hay que recordar que estas donaciones evidentemente son fiscalmente garantizadas, estas personas pueden deducirse estas donaciones y se me ha olvidado comentar, y gracias por la pregunta, porque no solamente son estas empresas, las donaciones que hemos recibido en el CSIC son de ciudadanos, como tú y como yo. Ciudadanos que han depositado 50 euros, 20 euros, 100 euros en la cuenta del CSIC, que la suma de todo ello pues nos ha permitido hacer estos proyectos, con lo cual si ya de por sí uno cuando recibe dinero público pues tiene que esmerarse para intentar sacar el máximo de partido, yo creo que con estas donaciones de nuestros conciudadanos, pues yo creo que tenemos una responsabilidad adicional y tenemos que demostrar por una vez y que se quede este sistema no solamente para el COVID, sino para el cáncer y para muchas otras propuestas biomédicas, que se quede este sistema de mecenazgo. Sí, esa sensación tengo yo, ¿no? Que esto ha llegado para quedarse, pero es verdad que es una de las cosas como positivas que sacamos de toda esta situación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Podéis abrir el micrófono o podéis utilizar el chat. No sé. Bueno, pues entonces es que les ha quedado claro. Les ha quedado muy claro, pero yo sigo. Bueno, con todo esto, ¿no os animáis a montar pues un Sherlock español para detectar COVID? Bueno, no quiero avanzar nada, pero la PCR que tanto queremos y tanto utilizamos, pues hay que recordar que es una técnica que surgió en los años 80, ¿no? Estamos aplicando tecnología del siglo XX para los desafíos del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que igual ha llegado el momento de pensar en otras tecnologías. La utilización de CRISPR como antiviral, pues veremos hasta dónde nos llega, pero la utilización de sistemas CRISPR en diagnóstico yo creo que es una revolución, porque es un sistema de amplificación distinto, es un sistema que puede ser tan específico en determinadas situaciones como puede ser la PCR y sobre todo no requiere ni de equipos ni del tiempo que destinamos habitualmente a la PCR. En 45 minutos, 60 minutos tú puedes tener el resultado. Y esto no solamente sirve para diagnosticar un paciente o la presencia de una mutación o la presencia de N mutaciones si combinamos diferentes colores como el sistema Carmen, sino que también sirve, por ejemplo, para genotipar. Tú no sabes la cantidad de genotipaciones que hacemos nosotros aquí con todos los ratones que tenemos en el laboratorio y todas las hacemos por PCR, ¿no? Pues bueno, pues probablemente hay otros sistemas de genotipación y podemos genotipar pues utilizando pues sistemas Sherlock o sistemas Detector, ¿no? Y en eso estamos trabajando también. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, nada, agradecerte de nuevo tu participación, ha sido un placer y que hayas inaugurado como esta nueva etapa de los seminarios CIVIPAD. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Pues gracias a Dios a todos.